Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Soy y estoy súper emocionado /diagonal a de teneros por aquí una vez más. Hoy amigos tenemos un tema que, ay, Dios mío, es de esos que te dejan con la boca abierta, con el corazón en un puño y la mente trabajando a 1000 por hora. Ya sabéis que aquí nos gusta estar al día con las últimas novedades del mundo del corazón, y hoy tenemos un auténtico bombazo que os va a dejar pegados a la pantalla. Prepárense porque vamos a sumergirnos en un verdadero escándalo, un drama que se ha desatado en el mismísimo garaje. Sí, en un garaje. Y los protagonistas nada más y nada menos que Serkan Ayolu y Özge Gürel, dos de vuestros actores turcos favoritos, la pareja de ensueño que nos conquistó a todos en Amares Primavera, listos para descubrir qué pasó, porque yo sí, y con muchísimas ganas. Antes de empezar, como siempre, ya sabéis, si sois nuevos por aquí, no olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos nada de lo que subimos. Tenemos noticias, chismes, análisis, curiosidades, de todo un poco. Y ahora, sin más dilación, vamos al lío, prepárense para lo que se viene. Resulta que hace unos días, como una bomba de humo, saltaron unas imágenes que dejaron a medio mundo con la intriga y a los otros con la mandíbula desencajada. ¿Dónde? Exacto, en un garaje. ¿Qué hicieron? Pues, esa es la gran pregunta porque la verdad es que no lo sabemos exactamente. Pero lo que sí podemos decir es que la situación que se mostraba era peculiar, por decirlo menos. En las fotos que se filtraron a través de diferentes medios y, como no, de las redes sociales, se veía a Serkan Ayolu, nuestro queridísimo Serkan, con una actitud que, bueno, no es la que esperaríamos de él. Una expresión tensa, una postura que denotaba al menos incomodidad. Y por otro lado, Özge Gürel, la adorable Özge, con una expresión, digamos que de sorpresa, mezclada con enfado, decepción. ¡Ay, Dios mío! El simple hecho de pensar en ello me pone los pelos de punta. Las fotos, como os decía, se filtraron a través de diferentes medios de comunicación, tanto tradicionales como digitales, y por supuesto, inundaron las redes sociales en cuestión de minutos. Los detalles no son muy claros, las imágenes no son de alta calidad, pero son lo suficientemente explícitas como para despertar la curiosidad, alimentar los rumores y, por supuesto, poner patas arriba a los fans. Se especula sobre una supuesta discusión acalorada, un encuentro inesperado, una situación tensa, incluso, una infidelidad. Sí, amigos, lo que oyen. La palabra infidelidad ha empezado a circular como la pólvora, y claro, las redes sociales se han encendido. Los fans que adoran a esta pareja, que han sido testigos de su amor en la pantalla y en la vida real, que han vibrado con sus historias y se han alegrado con su felicidad, están divididos. Algunos defienden a capa y espada a Serkan y a Özge, argumentando que pueden haber sido malinterpretaciones, que las fotos no cuentan toda la historia, que se trata de un montaje, de una simple casualidad. Otros, en cambio, ya se han puesto a la defensiva, criticando cualquier comportamiento que consideren sospechoso, buscando pruebas, analizando cada detalle de las imágenes, creando teorías, a veces descabelladas, a veces con un cierto sentido. Pero, ¿qué sabemos realmente? Pues, la verdad, muy poco. Los protagonistas Serkan y Özge no han hecho ninguna declaración oficial al respecto. Ni un comunicado conjunto, ni una publicación en redes sociales, ni una simple aclaración. El silencio, amigos, como todos sabemos, a veces es la peor respuesta. Y este silencio, aunque comprensible en un principio, ha alimentado aún más los rumores y las especulaciones. Los fans, que están ansiosos por saber qué ha pasado, qué es lo que realmente ocurrió en ese garaje, se debaten entre la preocupación y la incertidumbre. ¿Están bien? ¿Hay algo que debamos saber? ¿Cómo podemos ayudar? La situación es aún más confusa y genera aún más revuelo porque, recordemos, Serkan Ayolu y Özge Gürel son una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del entretenimiento turco. Se conocieron en el set de Amares Primavera, esa serie que nos conquistó a todos, que nos hizo soñar, reír y llorar, esa serie que marcó un antes y un después en sus carreras. Allí, entre escenas románticas y largas jornadas de rodaje, surgió el amor. Se enamoraron y, para alegría de todos, decidieron consolidar su relación y se casaron. Siempre han proyectado una imagen de pareja sólida, unida, con una química innegable tanto en la pantalla como fuera de ella. Su amor traspasaba la ficción y llegaba a la vida real, algo que los fans agradecían y valoraban mucho. Verlos juntos en cualquier evento, en cualquier alfombra roja, siempre es un placer.
Ver sus miradas, sus gestos de cariño, sus muestras de complicidad, era algo que nos hacía creer en el amor verdadero, en las relaciones duraderas. Y por eso, este supuesto escándalo ha caído como un jarro de agua fría sobre sus fans. La desconfianza, la decepción, la tristeza, el miedo, se han apoderado de sus corazones. ¿Podemos perder la fe en el amor? ¿Es todo una mentira? ¿Cómo es posible que una pareja que parecía tan perfecta, tan feliz, se vea envuelta en una situación como esta? Analicemos un poco la situación, intentando mantener la calma y la objetividad, aunque entiendo que es complicado. Es importante tener en cuenta que, como con cualquier imagen o vídeo filtrado, es muy fácil que se tergiversen las cosas, que se saque de contexto cualquier situación. Las fotos pueden ser manipuladas, pueden ser sacadas de un momento inoportuno, pueden mostrar una situación que no es lo que parece a simple vista. Es crucial, fundamental, ser cautos y no dejarnos llevar por la especulación y el sensacionalismo. Pero al mismo tiempo es innegable que las imágenes existen, que son reales y que efectivamente muestran una situación que requiere una explicación, una aclaración, una respuesta. En este punto los medios de comunicación, tanto tradicionales como digitales, y los fans, que son los más interesados, están buscando respuestas. ¿Quién filtró las fotos? ¿Cuál fue el motivo? ¿Se trata de un montaje? ¿Es una venganza? ¿O realmente hubo una discusión, un malentendido, algo que provocó ese ambiente tenso que se percibe en las imágenes? ¿Hay una tercera persona implicada? ¿Se avecina una crisis en la pareja? ¿Van a separarse? Las posibilidades son infinitas y la verdad, amigos, está por descubrir. Es posible, y es una de las hipótesis más plausibles, que todo esto sea simplemente un malentendido, un momento de tensión que fue capturado por casualidad, por un paparazzi oportunista, por alguien que quería sacar provecho de la situación. Quizás estaban rodando una escena para una nueva película o serie, y las fotos fueron filtradas sin el consentimiento de nadie. O tal vez se trate de un problema personal, algo que lamentablemente puede sucederle a cualquier pareja, por más sólida que sea su relación. Los problemas, las discusiones, los malentendidos, las crisis, son inevitables en cualquier relación, y nadie está exento de sufrirlos. Pero sin la confirmación de los protagonistas, todo es pura especulación, conjeturas, rumores que se alimentan de la incertidumbre y la falta de información. Y como siempre es importante ser prudente y no sacar conclusiones precipitadas. También es importante recordar que como figuras públicas, como personas que viven de su imagen y que tienen una legión de seguidores en todo el mundo, Serkan y Özge están constantemente expuestos a la opinión pública. Cualquier movimiento, cualquier gesto, cualquier palabra, cualquier publicación, puede ser interpretado y analizado por millones de personas. Cualquier cosa que hagan, buena o mala, será noticia. Y a veces la presión de ser constantemente observados, de ser juzgados, de ser el centro de atención, puede ser abrumadora, agotadora, incluso destructiva. Debemos ser conscientes de ello y tenerlo en cuenta a la hora de analizar y valorar cualquier situación que les concierna. En este contexto, lo más sensato, lo más prudente es esperar a que los propios Serkan Ayolu y Özge Gürel decidan hablar y dar su versión de los hechos. A que decidan aclarar la situación, a que expliquen qué pasó en ese garaje, a que cuenten su verdad. Hasta entonces, lo único que podemos hacer por respeto a ellos, a su privacidad, a su relación, es ser pacientes, no juzgar a la ligera, no especular sin fundamento, y respetar su derecho a decidir cómo manejar esta situación. Es su vida, es su relación, y son ellos quienes deben decidir cómo, cuándo y dónde quieren compartir lo que está pasando. Mientras tanto, las redes sociales siguen ardiendo como un volcán en erupción. Los fans debaten, analizan cada detalle de las fotos, buscan pistas, comparan imágenes, crean teorías, y especulan sobre el futuro de la pareja. La incertidumbre, el suspense, el morbo, el interés, se han apoderado de las redes sociales. Los hashtags relacionados con el tema se han convertido en trending topics, los comentarios se multiplican por segundos, los debates se encienden. Es comprensible la preocupación y el interés que ha despertado este supuesto escándalo. Al fin y al cabo, Serkan y Özge son dos personas a las que queremos y admiramos. Verlos envueltos en una situación así nos afecta, porque nos preocupamos por ellos, porque nos importa su felicidad, porque nos hemos sentido identificados con su historia de amor. Pero, repito, lo más importante es mantener la calma, no caer en la trampa del chisme, del sensacionalismo, de la desinformación, de los rumores infundados.
Esperemos a que hablen los protagonistas y mientras tanto sigamos apoyándolos y enviándoles todo nuestro cariño, todo nuestro respeto. Así que amigos, recapitulando un poco todo esto, tenemos unas fotos comprometedoras de Serkan Ayolu y Ozge Gürel en un garaje, un silencio o sepulcral, o al menos una falta de declaraciones públicas por parte de la pareja, y una avalancha de rumores y especulaciones en las redes sociales. La situación es incierta, la información es escasa, pero la emoción y la intriga están aseguradas. Ahora solo nos queda esperar, ser pacientes y ver qué pasa. ¿Revelarán la verdad? ¿Será todo un malentendido? ¿Habrá una explicación razonable? ¿O se avecina un terremoto en el mundo del corazón turco? El tiempo, como siempre, será el que nos dé la respuesta. Y esto es todo por hoy, amigos. Espero que os haya gustado el vídeo. Sé que es un tema delicado, un tema controvertido, pero creo que hemos analizado la situación con cautela, con respeto, con la objetividad que se merece un tema como este. Ya sabéis que aquí nos gusta informaros, entreteneros y, sobre todo, mantener una conversación abierta y respetuosa, sin juicios de valor, sin sensacionalismos, sin faltar al respeto a nadie. Si os ha gustado este vídeo, no olvidéis dejar un me gusta, compartirlo con vuestros amigos, con vuestros familiares, con todos aquellos que estén interesados en el mundo del corazón turco y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Y por supuesto, dejad vuestros comentarios. ¿Qué pensáis vosotros de todo esto? ¿Creéis que es un malentendido? ¿Tenéis alguna teoría? ¿Qué esperáis que pase? ¿Apoyáis a Serkan y Ozge? ¿Os preocupa la situación? Me encantaría leer vuestras opiniones. Vuestros comentarios son muy importantes para mí. Y como siempre nos ayudan a crear una comunidad unida, informada y respetuosa. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Chao. Y por supuesto, estaremos atentos a cualquier novedad. Porque aquí en Os mantenemos informados. Siempre.